Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de febrero de 2024. El vídeo de hoy se lo voy a dedicar a Diego de la Cabaña del Cuervo porque me estuvo preguntando por libros precisamente sobre Seid. Para los que no sepáis qué es el Seid en inglés o Seidur en idiomas nórdicos, sería como a muy grandes rasgos y definiéndolo en una frase nada más, sería como la práctica mágica de carácter chamánico o pseudo chamánico de los pueblos del norte precristiana, una práctica precristiana, es decir, es lo que hacía la Seidkona, es lo que hacía la Spakona, que eran pues practicantes mágicas que cruzaban al otro lado, que se sentaban en el alto asiento, apoyadas en su bastón, cubiertas con un velo y que profetizaban respondiendo a las preguntas de las personas que venían a ellas. Con frecuencia lo hacían con personas a su alrededor que cantaban un canto que se llamaba Bar Lokur, que les ayudaba a entrar en trance y un largo etcétera, ¿no? Es algo que está muy entroncado con la cultura nórdica, es decir, es más entroncado con la cultura nórdica que la germánica porque los vestigios que tenemos son de que esto se hacía en los países del norte, a pesar de que los países nórdicos también sean germánicos, pero los vestigios que tenemos de esto en concreto son de los países del norte. Entonces, si os preguntáis qué clase de practicantes mágicos había en la antigua cultura germánica precristiana, pues estaban los practicantes de Seidur, que normalmente eran mujeres, y todo eso se explica aquí. Seidkonas, Spakonas, etc. Bueno, pues el libro que os traigo después de explicaros esto, para poneros un poquito en contexto, se llama Nine Worlds of Seid Magic, de Jenny Blyne. Es un libro que es un poco antiguo, pero que considero que es primordial porque hay muchísimos libros que están surgiendo y que intentan reconstruir. Yo aquí os he reseñado alguno y están muy bien. Intentan reconstruir lo que hacían las Seidkonas y las Spakonas, que es el Seidur, pero muchas veces es reconstruyendo, añadiendo cosas, o desde el punto de vista o a través del filtro que tenemos actual, mágicamente hablando. Entonces, el primero que os recomendaría conseguir y leer es este. Es difícil de conseguir, ¿vale? Cuando yo me lo compré costaba caro y ahora está carísimo, no caro, carísimo. Tanto la versión en Kindle como la versión en papel están ultra caras, así que si podéis conseguirlo de otra manera, sería genial que hubiera una reedición para tenerlo a un precio normal y tal, pero yo sí que os digo que el primero que deberéis leer es este, porque este libro, la peculiaridad que tiene es que es un estudio sobre el Seidur desde el punto de vista de la antropología, sobre todo religiosa, de la etnografía, y luego también porque es que es como un libro doble. Es decir, Jenny Blyne estudia las fuentes que tenemos, que en el paganismo germánico y nórdico normalmente pues son las sagas y las Edas. También estudia la arqueología, que es otra de nuestras fuentes, pero en vez de quedarse solamente o de estudiar desde el punto de vista antropológico, en vez de quedarse solamente con lo que nos decía las sagas y las Edas y lo que nos dice la arqueología para saber qué es lo que se hacía o para poder tener una aproximación, porque hay muchísimos huecos, ella también en este libro entrevista a muchos practicantes de Seidur actuales que están tratando, o en aquella época estaban tratando de reconstruir pues una sesión de Seidur. O sea, grupos que han reconstruido cómo se hace esto y que han estado décadas reconstruyéndolo, ¿no? Porque algunos de los practicantes de los que ella habla ahora son bastante mayores, como Diana Paxson, que yo os he reseñado prácticamente todos sus libros y que ahora mismo esa mujer es muy mayor. Entonces, son personas a las que ella entrevista que han estado décadas reconstruyendo, creando métodos para poder acercarnos a qué es el Seid y para poder practicarlo. Entonces tiene una doble visión.
¿Qué se hacía? ¿En qué creían? ¿Cómo era? Con lo que podemos saber, con lo que nos dicen las sagas, las Edas, etcétera, y la arqueología. ¿Y qué se hace hoy en día? ¿Cómo es el Seidur que está vivo hoy en día? Porque claro, nosotros tenemos una cultura diferente, aunque nos acerquemos a esa otra cultura, tenemos unos conocimientos mágicos distintos que ellos no podrían ni imaginar, porque venimos de muchas cosas de magia ceremonial, porque venimos de un chamanismo moderno, de unos sistemas que vienen de Michael Harner, que ok, Michael Harner, porque nos ha traído algo, nos ha posibilitado algo para el mundo moderno, pero entonces ya no es 100% lo que hacían en el mundo antiguo. Pero lo que me gusta del libro es que ella nos trae las dos partes, que hacían antes y que hacemos ahora, y además trata lo que hacemos ahora como algo válido, admitiendo por supuesto que no es 100% igual a lo que se hacía antiguamente, pero que todo evoluciona, estamos reconstruyendo y también es válido porque estamos creando un nuevo Seidur, podríamos decir, ¿no? Entonces es muy interesante. Y por otra parte, también es un libro doble porque aunque ella hace un estudio de lo que dicen las sagas, las fuentes, lo que os he dicho, de lo que había en la antigüedad, ella no solo se limita a, como diríamos, ser un ratón de biblioteca e investigar, sino que además, y ok, Jenny Blind, all right, ella además hizo su práctica, experimentó, hizo trabajo de campo y practicó Seidur y nos trae su experiencia de lo que ella vivió. Entonces, para mí es un libro que es fantástico, porque además estudia, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay muchas sagas, y prácticamente en cada una de las sagas aparecen volvas, eidconas, spaconas, la mayoría son mujeres, y entonces pues nos habla de cada una de ellas. Es como que ha ido recogiendo esa sabiduría. ¿Quiénes eran cada una de las practicantes de Seidur que aparecían en cada una de las sagas o en casi todas las sagas? ¿Y qué hacían? Algunas eran solo videntes, pero otras hacían más cosas. Algunas también usaban el Seidur para curar. Otras lo hacían pues para también tener contacto con los espíritus del lugar, y si estaba ocurriendo algo, estaban muy enfadados, estaban ofendidos, estaban, por ejemplo, le habían quitado la suerte a alguien porque había ofendido a los espíritus del lugar, para solucionar eso, ¿no? Entonces, por una parte podemos ver que está ampliamente reconocido que el Seidur era para la adivinación, pero también vemos en las sagas que también se hacían otras cosas que son muy interesantes y que pues obviamente nos acercan al Seidur, a la práctica chamánica, como pues un chamanismo nórdico. Nos enseña muchas cosas que son muy interesantes, como que nosotros normalmente, ya seamos academicistas o seamos practicantes paganos germánicos, muchas veces vemos todos estos libros, las sagas, las Edas que hacían estas practicantes en su mayoría, pero siempre ponemos algo de nuestra parte, ¿no? Lo vemos, es un filtro que tiene que ver con nuestras creencias políticas, religiosas, con nuestra interpretación del género, mil cosas, ¿no? Y nos explica por qué para algunos el Seid es esto y para otros es otra cosa, ¿no? Está muy bien, lo explica todo muy bien. Luego también dedica un capítulo entero, os estaba diciendo todo el rato que la mayoría de las practicantes de Seidur eran mujeres, pero podéis preguntaros, ¿y no había hombres? Pues entonces nos explica que en un capítulo entero nos habla del Seidur y el género en la antigua cultura nórdica, precristiana. Nos explica que los hombres que practicaban Seidur eran considerados ergi, que sería algo así como afeminados, o como que habían cambiado de género, como que habían cambiado los roles de género y tal, y eso se decía como una palabra despectiva, como un insulto. Lo estoy explicando a muy grandes rasgos. Aquí dedica todo el capítulo 7 a hablar de eso. No es que los hombres no pudieran practicar Seidur, y de hecho había hombres que practicaban Seidur, y de hecho recordemos que Odín aprendió de Freya, o sea que sí. Y además no solo eso, sino que Loki se metía con él por practicar
Seidur se reía de él. Lo que podemos ver es que era un insulto un poco desde el punto de vista de la misoginia, porque para ellos esa práctica mágica era de mujeres y estaba mal que los hombres la practicaran, pero era algo que era su visión en aquella parte de la historia. Y de nuevo lo estoy explicando a muy grandes rasgos, porque yo os estoy dando un micro resumen, aunque el libro sea tan finito, que tiene 185 páginas, aunque si no contamos índice analítico, ok, hay índice analítico. Y no contamos la bibliografía y las notas, 159 páginas. Va estudiando caso por caso distintos personajes de las sagas que son muy importantes para que nos hagamos una idea de quiénes eran la Seidkona y la Spakona, que muchas veces nos explica también que Seidkona era un término negativo, considerado negativo, y Spakona positivo, pero que eso también puede tener una influencia de la llegada del cristianismo. O sea, te explica cosas que si tú quieres saber sobre Seidur, léete primero intenta conseguir porque aquí vas a ver en qué creían, vas a ver lo que sabemos por lo menos hasta que se escribió este libro, porque si luego se descubren más vestigios arqueológicos, pues entonces vamos a saber más, obviamente, pero todo lo que se sabía hasta que se escribió este libro está aquí plasmado. Y si quieres saber sobre Seidur, necesitas leer este libro. De hecho, muchas veces cuando escuchas a alguien hablar sobre Seidur, cuando escuchas a alguien dar una masterclass y luego lees este libro, te das cuenta de que esa persona ha leído este libro, porque te está hablando literalmente de todo lo que explica aquí. Y está bien, porque, como te digo, considero que es un libro que si quieres saber sobre Seidur tienes que leer, porque vas a aprender todo y más de lo que quieras saber sobre Seidur. También creo que es importante porque últimamente están surgiendo no solo libros sobre Seidur, sino también cursos sobre Seidur. Me parece ok que los hagáis si es vuestro sueño, si lo deseáis muchísimo, pero como os he dicho, nosotros hoy en día estamos desarrollando un Seidur que no es 100% el que había antiguamente. Entonces, cuando tú lo lees puedes ver perfectamente qué es real y qué no de esos cursos que se están haciendo ahora, cuáles se acercan más y cuáles menos a la realidad, cuáles tienen un montón de paja que no tienen nada que ver, o cuáles tienen prácticas que no tienen nada que ver, creencias que no tienen nada que ver, ¿entendéis? Es importante que primero vayáis a la raíz, y esto es un estudio de la raíz, que además, como veis, es muy pequeño, es muy conciso, pero te va a decir, por ejemplo, no sé pronunciar los idiomas nórdicos, así que perdonadme, porque ya sabéis que yo del inglés me pasaba al alemán, porque busco sobre el centro de Europa. Pero bueno, para que os hagáis una idea de que luego podéis ir vosotros directamente a las sagas como fuente a investigar, aquí tenéis 1000 ideas de dónde investigar. Por ejemplo, aquí te habla de unos ejemplos de Seidkonas, Heid, in Hrolls Saga Kraka, Thordis, de Sires, and Thorbeig, de Spellcaster, in Cormac Saga, la saga de Cormac, Oddbjörn of Viga Glum Saga, Kianok of Heidar Viga Saga, Heimloch, de Gulthoris Saga, and others. Es decir, que tienes un montón de ejemplos de un montón de Seidkonas, Spakonas y tal que salen en las sagas. Pues ahora tú ya directamente te puedes ir a cada saga y leer sobre ellas, si realmente quieres ser una persona experta en Seidur, ¿entendéis? Que de aquí vas a sacar oro, petróleo no, oro. Ideas 1000. Preguntas contestadas 1000 también. Este es vuestro libro. Si queréis saber sobre Seidur, este es vuestro libro. Este es vuestro libro. Seguro que han salido otros que todavía yo no conozco, y otros que también sean antiguos con los que todavía no me he topado. Pero este es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. Y además está en un inglés
que pues es bastante fácil, ¿sabéis? Porque es un libro que está escrito de una manera muy académica. Obviamente tienes que saber mucha jerga de cultura nórdica antigua y de Asatru, porque también este es un libro que mira desde el prisma de los Asatruar y los Geathens, es decir, los paganos germánicos actuales, y nos habla de grupos que se crearon hace ya bastantes décadas y que todavía existen, y que llevan, como os he dicho antes, décadas estudiando Seidur. Pues también está escrito desde el prisma de los paganos nórdicos, porque los paganos nórdicos existimos, señores historiadores. Y pues es nuestra religión. Y aquí estamos, y aquí vamos a seguir estando. Aunque somos una minoría, pero bueno. Aunque yo siempre he tenido la teoría de que muchos de esos historiadores secretamente también son paganos germánicos. Lo que pasa es que están en el armario y les da vergüencita reconocerlo. Pero tú no puedes pasarte tu vida entera investigando todo eso y seguir siendo cristiano. Es que no me cabe en la cabeza. O sea, si amas tanto esa cultura, secretamente seguro que eres que hacen. Bueno, esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Pero bueno, que es una recomendación, que considero que es un libro buenísimo, que espero que os haya gustado esta recomendación. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao.